Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más sobre comunicación ética y profesional. Para mí es un gusto poder impartir esta clase ya que es una materia súper agradable, súper acogedora y necesaria en la actualidad. El país necesita más principios éticos, más principios morales y es necesario ir fomentando en todas las cátedras. Sí, esta es la tercera clase que vamos a ver. En tal sentido, por favor, con las personas que estamos conectados para ver si participamos un poco, vamos a ver una proyección de una pequeña exposición. Por favor, me confirman si se ve toda la pantalla, la exposición. Sí, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, hoy vamos a partir con la temática ética comunicativa, la búsqueda del consenso. Sí, ustedes saben, para que la sociedad evolucione, efectivamente tiene que haber confrontación de ideas, tiene que haber eso que se denomina ese análisis crítico, ¿sí? Tenemos que siempre con respeto exponer nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero en aquel análisis, en aquella confrontación de ideas, tenemos que encontrar un consenso, ¿sí? Eso es un ganar-ganar. Muy bien, en tal sentido, vamos a continuar con la lectura de los conceptos fundamentales de la ética comunicacional que nos da Jürgen Habermas, ¿sí? El alemán que ya habíamos conversado la vez anterior, y él nos plantea una agenda. Primero, cómo llegar a acuerdos, ¿sí? Hay que analizar la relación entre los argumentos, el lenguaje, la comunicación como base del pensamiento, ¿sí? El la pragmática universal, las referencias, la comunicación y finalmente las conclusiones. En tal sentido, ¿cómo tenemos que analizar cómo llegar a acuerdos? Para ello tenemos que volver a los problemas ya abordados las clases anteriores, entre estas la posibilidad de argumentar a favor o en contra de la eutanasia y la muerte digna. Ese es uno de los primeros temas. La segunda, la dimensión de la ética de la comunicación, que implica ciertos conceptos claves, como por ejemplo democracia, justicia, autonomía, sobre todo de alguno de ellos, ¿sí? En este sentido, quiero preguntarles a las personas que se encuentran presentes, primeramente, ¿ustedes conocen sobre la eutanasia? ¿Alguna de las personas que se encuentra presente? Yo, doctor. Doctor, ah, ya. No, siga, compañero. Bueno, buenas noches, doctor. Bueno, yo he escuchado que es algo, o sea, es como una medicina o una inyección que se pone para acabar con la vida de determinada persona que está de pronto ya en estado crítico. Bueno, no sé, esa es más o menos mi referencia. Correcto, está muy bien, compañera. Efectivamente, se trata sobre esa posibilidad de acabar con la existencia de uno mismo, decidir que ya no quiere vivir por cuanto su estado físico ya no le permite más aguantar el dolor, el sufrimiento permanente, ya sea por alguna enfermedad o algún accidente grave. E inclusive también podemos hablar sobre la decisión de los familiares de darle esa paz a la persona que está, por ejemplo, con una muerte cerebral. Ahora yo les pregunto y abro el debate aquí, justamente para llegar a consensos, acuerdos. Abro el debate. ¿Están de acuerdo o están en contra de la eutanasia y la muerte digna? Ojo, aclaremos otra situación. ¿Cuál es la muerte digna? La muerte digna viene a ser o viene a constituir el permitir que la persona vaya poco a poco apagándosele la vida, apagándose la vida. ¿Por qué? Porque igual se encuentra en la misma condición de sufrimiento, en la misma condición de grave de salud,
sí puede ser una muerte cerebral y las personas deciden que tenga, los familiares deciden que tenga una muerte digna, pero en virtud de que existe permítanme solo un momentito, mi mascota se salió de... Perdón. En tal sentido, debemos decir que la muerte digna es dejarle al paciente que vaya terminando su ciclo vital sin interferencia de químicos que le alarguen la vida, sin interferencia tal vez de los respiradores que le permiten continuar con sus pulmones, teniendo la fuerza de respirar, etcétera, etcétera, sin hidratarle, sin darle alimentación asistida, etcétera. Eso viene a constituir la muerte digna. En cambio, la eutanasia, como dijo la compañera anteriormente, ya viene a ser la muerte asistida, pero como nos indicó, podría ser una inyección letal que le suministran y con eso culminaría con su vida. Eso sería la diferencia. Yo abro el debate aquí. ¿Están de acuerdo o en contra de la muerte asistida? Y escucho opiniones, toda opinión es bienvenida. Buenas noches, doctor. Mi Creo estimado que Edwin. sí, buenas noches. A mi parecer, pensaría que es una manera más digna de, como usted mismo dice, como el título dice, de la muerte, de morir, ya que son dolores súper fuertes los que viven esos momentos. Entonces, sería como una manera de que no sufran tanto, porque sí, sí me han contado que es feo verles a los pacientes que ya son terminales, y el Ujú. hecho de que en Ecuador no existe la muerte asistida, entonces tienen que dejarles, ayudarles y tratarles y darles sus, sus medicamentos y todo para que ellos tenerles vivos mientras el cuerpo les aguante, porque no pueden solo desconectarles o algo por el estilo, porque también eso es una demanda para el personal médico. Ya, muy bien, interesante su punto de vista, Edwin, es bienvenido. ¿Algún compañero que esté a favor de la tesis de Edwin o en contra? Compañero o compañera, ¿no? Bien, yo les comento un caso personal, ¿sí? Mi padre falleció con mieloma. Estamos hablando ya de hace unos 13 años aproximadamente. Él a los 58 años le detectaron esta enfermedad. Él falleció a los 62, es decir, 4 años estuvo luchando con esta enfermedad. Es una derivación, una especie de cáncer, ¿sí? El mieloma le dio en la espalda y resulta que él pasó un sufrimiento bárbaro. Hay personas que él tuvo que someterse a la quimioterapia. Hay personas que soportan hasta la cuarta quimioterapia y fallecen. Mi padre soportó 13 quimioterapias, sí, hasta que ya no pudo más. Una de las noches tuve que acompañarle como hijo y créanme que daba demasiada pena estar junto a él, asistiéndole toda la noche, porque él en un momento estaba con una fiebre intensa, súper intensa que no soportaba y uno le ponía paños húmedos con la finalidad de que trate de equilibrar aquella temperatura. Pero después de unas horas empezó un frío, empezó a tener un frío impresionante y dolor de cuerpo que no soportaba. Y en ese momento que a un hijo le comente el padre que desea la muerte, desea morir y desea extinguir su vida.
En ese momento uno no sabe qué hacer, compañeros. En ese momento uno se pone a pensar, les hablo de ya 13 años atrás, un poco más de 13 años, porque todavía estaba vivo, y él nos comentó esa situación, que deseaba terminar con su vida. Él en algún momento había sido policía, manejaba bien las armas y todo, y tenía un arma por ahí. Nosotros tuvimos que retirarle eso porque no queríamos que termine trágicamente esa situación, pero es en esos momentos tan duros, tan fuertes, cuando uno como familiar ve el dolor ajeno y le pide terminar con la vida, es en esos momentos cuando uno empieza a reflexionar sobre estos temas que muchas personas lo interpretarán o lo tomarán como antiético. Entonces, como que no es de justicia, que tiene que terminar la vida cuando Dios lo disponga. Entonces, ahí viene el conflicto. Entonces, eso, compañeros, para pensar, para reflexionar en sus casas, en sus domicilios. Yo tengo a mi esposa y mi esposa me comentó en algún momento, me dijo, Pedro, si en algún momento yo llego a estar en estado vegetal, no me hagas sufrir, no me hagas que me mantengan ahí por meses o por años, pídeles que me desconecten. Entonces, esto en algún momento, compañeros, ya con madurez, tenemos que abordarlo, ¿sí? Abordarlo, y ahí vienen los conflictos éticos, de costumbres, principios morales, viene todo esto, ¿sí? Temas para debatir, compañeros. ¿Hay alguna opinión referente a esto, tal vez? ¿No? Caso contrario, ¿cómo continuamos, compañeras y compañeros? Muy bien, cuando hablamos de raíces de la llamada ética dialógica o ética comunicativa, los trabajos filosóficos o sociológicos de Jürgen Habermas aparece con todo su vigor, ¿sí? La obra de este autor, de una extensión bastante asombrosa, es de una riqueza temática que sobrepasan la dimensión que nosotros consideramos. Él tiene varios estudios, él viene realizando desde los años 60, si mal no recuerdo. Él ya tiene aproximadamente 90 años en la actualidad, es un alemán de los más intelectuales que ha tenido Alemania, y él presenta varios trabajos. Recientemente sacó un trabajo en el año 2019 con él, como les digo, tiene 89 años aproximadamente, y él sacó un trabajo sobre la dignidad humana. Aquí él nos expone sobre la ética comunicacional, ¿sí? Y ante esto, él nos dice que va ligado totalmente al respeto del derecho ajeno, al respeto de la crítica permanente, con la finalidad de que las sociedades vayan evolucionando. Esta lectura se encuentra en la plataforma, ustedes pueden leerla, sí es una lectura obligatoria, y posiblemente en el examen a futuro les vayan a tomar algo respecto del tema, ¿sí? Esta ética del discurso, en este artículo nos habla sobre un proceso formal, es decir, un modelo que permite construir normas que no dependan de su contenido. Podríamos recordar aquí que formal se refiere a reglas, dar razones. Entre estas reglas se encuentran tres: la autonomía de cada uno de los participantes, la simetría de los participantes en cuanto al valor de sus argumentaciones y la fiabilidad de los consensos adquiridos. El primer literal se refiere expresamente a aquella libertad de los argumentos que representan sus intereses, teniendo como un horizonte, ¿sí? Aquel interés que nos une como sociedad. En cambio, la simetría de los participantes en cuanto al valor de sus argumentaciones se refiere más que nada no al tema de la violencia, a coaccionar, sino más bien algún argumento que se impone ante los otros por los razonamientos que se expresan. Por otro lado, el tercer ítem nos habla sobre la medida que mueve
las medidas nuevas y futuras de las argumentaciones que pueden brindar una mejor crítica, ¿sí? Entonces, todo esto es una razón válida para apreciar cuál es el mejor argumento. Muy bien, en este sentido, por favor, ¿alguna persona que nos pueda colaborar con la lectura de esta diapositiva? Bueno, muy bien. En este sentido, la ética comunicacional se refiere a la validez, a aquella aceptación. Perdón, Jenny levantó la mano. ¿La escuchamos? ¿Sí me escucha, doctor? Sí, la escuchamos. Doy lectura. En este sentido, como menciona Moreno Lax, la validez consiste en la aceptación intersubjetiva de un argumento que observa la universalidad de un interés común. Por tanto, cabe decir que la validez está dirigida a la producción de consensos, esto es, normas válidas construidas por un grupo de individuos que pretende regular un problema que afecta a todos ellos. Perfecto. ¿Qué entiende usted por lo que acaba de leer? Y dentro de la aceptación de un argumento, dentro de la ética de la comunicación, llegar a consensos es muy importante y que los individuos siempre van a pretender a regular un problema que les afecta. Perfecto. Efectivamente, esta intersubjetividad se refiere específicamente a la conciencia y al conocimiento que tenemos. Nosotros desde pequeños, nuestras mamacitas, por lo general con la que mayor tiempo pasamos en nuestras casas, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. En virtud de esto, nosotros vamos creando una especie de conciencia. Esta conciencia unida al conocimiento es lo que nos hace tener un criterio de validez, y es lo que nosotros al final comunicamos. Por ejemplo, puede ser que nosotros trabajamos en una compañía de transportes, ¿sí? En una compañía de transportes, y tenemos al contador, tenemos al jurídico, tenemos al gerente, entre otros compañeros. Y puede ser que un compañero nos dice nos dice que nos llevemos unas cuantas resmas de papel. Entonces, partiendo de eso, yo les pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Esto de llevarse las resmas de papel Es del trabajo. malo, ¿Perdón? doctor. Esto sería eso sería un acto que no es correcto. ¿Ya? Y de acuerdo, digamos, a lo que nuestra ética, nuestra moral, sabemos que eso no se debe hacer porque no nos pertenece a nosotros. Correcto, estamos totalmente en lo correcto, mi estimada Margarita, ¿era? Perdón, no le logré ver. Sí, Margarita. Está totalmente en lo Sí, correcto. sí. Estamos hablando de un acto antiético y que también es sancionado penalmente, porque estamos hablando de un hurto. Y también estamos hablando de una causal de visto bueno, ¿ya? Contemplada en el Código del Trabajo ecuatoriano. Entonces, estamos viendo varias aristas en este caso, pero el momento en que le hace la propuesta el compañero de trabajo al otro compañero de llevarse las resmas de papel, ahí viene todo el tema de la intersubjetividad. Tratar de analizar lo que nosotros conocemos y lo que es nuestra conciencia, confrontar. Entonces, viene a realizar ese trabajo interno intersubjetivo y decir, momentito, eso no es bueno. En primer lugar, no es bueno, es antiético. En segundo lugar, va contra las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y en segundo lugar, si yo hago esto,
corro el riesgo de que me sigan el visto bueno y yo pierda mi fuente de trabajo. Entonces, a esto se refiere y nosotros tendríamos que expresarle con absoluta claridad el por qué no. ¿Ya? Entonces ahí viene todo el tema de la comunicación. ¿Cómo le vamos a responder a nuestro compañero? No le vamos a responder tampoco con un golpe. Entonces, así es como se refiere y vamos introduciéndonos al tema de la comunicación. Por favor, excelentes intervenciones hasta el momento. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura de la actual diapositiva? Compañero, compañera. Jenny, perfecto, la escuchamos. A ver, ¿Hay cuántas personas ahí levantaron la mano? Bueno, Jenny, la escuchamos a Jenny. Perdón, ¿no se le escucha a Jenny? ¿Se me escucha? Ahí sí se le escucha, un poquito interrumpido, pero sí se le escucha. Se le dejó de La escuchar. disposición al diálogo como una pieza. Mi estimada Jenny, está un poco, parece que interrumpida su frecuencia. No sé si puede aclararle un poco o pedimos a otra persona. Otra persona, por favor, que nos pueda colaborar. Parece que se nos fue de la línea. A ver, intentemos de nuevo, Jenny, por favor. No, definitivamente ya no la escuchamos. Bien, sobre la comunicación, ¿qué nos dice el autor? La disposición al diálogo como una pieza central de la ética de Habermas no puede reconocerse sin comprender cuál es el alcance que le otorga la dimensión pragmática del lenguaje. Empezaremos entonces por reclamar la idea misma de la acción comunicativa como elemento crucial del consenso. La palabra acción ligada a la comunicación ya nos advierte que la propuesta javeriana pone en acento el uso que hacemos del lenguaje en nuestras interacciones sociales. Hace referencia al uso del lenguaje equivalente a interrogarnos por su aspecto pragmático, que es un componente clave del lenguaje, además de la sintaxis que alude a las reglas para combinar y ordenar las expresiones y la semántica que alude al significado de las palabras. Muy bien, ¿alguna opinión referente a lo que acabamos de dar lectura? Bien, aquí Habermas se refiere en primer lugar al aspecto pragmático del lenguaje, ¿sí? Es decir, a la primacía del valor práctico que vamos adquiriendo. Muchas veces tenemos ciertas cosas que vamos, ciertos temas del lenguaje que vamos arrastrando con el tiempo, llámese cultural, llámese tal vez de la jerga cotidiana. Muchas veces uno también encuentra, por ejemplo, en las redes sociales, uno da lectura a lo que escriben y hay una deformación total del lenguaje. Eso es dañar el lenguaje. Hay otros criterios también, por ejemplo, del tema de lo que está en boga actualmente, de tratar de hablar inclusivamente. Para unos es inclusivo, para otros es deformar el lenguaje. No sé, tal vez si aquí tenemos opiniones referente al tema del lenguaje inclusivo. Sí, doctor. Perfecto, la escuchamos.
Perdón, no se le escucha, Jenny. Últimamente y más entre los jóvenes. Se entrecorta su comunicación. No sé si puede repetirnos, por favor, cómo está en este momento. No, ¿Ahí se me escucha, doctor? ahí sí. Últimamente y más en los jóvenes se ha estado dando una tendencia de lenguaje inclusivo, simplemente en algunas ocasiones cambiando las vocales de algunas palabras para no definir géneros, como ella o él. Considero que esto es totalmente imprudente y que se debería más bien hacer una reflexión personal e interiorizada para poder aceptar y ser mejor persona cada vez. Y si queremos hablar del lenguaje inclusivo, pues hay muchos cursos de idioma de lengua de señas o braille que se puede seguir para entender un poco más a estas personas, hablando de la inclusividad o el respeto de los derechos a la libertad de género que tenemos todas las personas. Bienvenido a su comentario, mi estimada compañera estudiante. No sé si hay alguna opinión diferente tal vez aquí en el curso. ¿No? Pues bueno, así es como debe llegarse a consensos, con el debate, con la comunicación. El lenguaje es en sí la herramienta que utilizamos para seguir avanzando las comunicaciones. Imagínense si no tuviésemos la comunicación, simplemente no avanzáramos, si no tuviésemos este instrumento denominado lenguaje, no existiera avance en una sociedad. Bien, por favor, ¿algún compañero o compañera que nos ayude con la lectura sobre los actos del habla, sobre la atención de los actos del habla? ¿A quienes nomás tenemos en línea? Edwin, Estefanía, Jenny, Margarita, Paul. A ver, Perfecto, la dice, escuchamos, la Margarita. atención, ya. La atención en los actos de habla abre un panorama nuevo para aproximarnos a la ética, porque Habermas afirma que hay algo en el uso del lenguaje, inscripto en esta dimensión pragmática que es universal. Este elemento universal válido para cualquier hablante se expresa en el supuesto de un entendimiento mutuo, es decir, en la competencia que todos poseemos de acordar con otro. Esta propuesta clave de Habermas le confiere al uso del lenguaje una importancia decisiva para el acuerdo. Hablar es querer estar de acuerdo, no en un sentido intencional, dice querer en sentido de buscar conscientemente, sino en un sentido sustantivo. Cualquier uso del lenguaje presupone la vocación de acordar con otro acerca de hechos o estados y cosas del mundo, sea cristiano, Gileta y von Sprecher. Ya, perfecto. ¿Qué entendió usted, compañera, referente a la lectura? Que dice que nosotros mediante el lenguaje podemos expresarnos y comunicarnos con la otra persona siempre y cuando, o sea, en consenso, o sea, que lleguemos a un acuerdo o de pronto él me entienda lo que yo le estoy tratando de transmitir. Ya. Y el no respetar el criterio de la otra persona, ¿tendrá alguna especie de riña con lo ético? Sí, sí, porque puede ser que digamos que yo pienso que, o sea, bueno, digamos que yo digo que, como decíamos, esto de la muerte, no deberíamos nosotros eh, ¿cómo se dice? Aplicar esta inyección letal, ¿no es cierto? Pero en cambio la otra persona va a ver que sí, para en caso de ella va a ser válido. Entonces, si yo no respeto la opinión de él, ya estaría faltando a este código de ética o algo así, Correcto. más o menos. Excelente, excelente, Margarita, y con su reflexión nos quedamos en este punto. Eh, Continuamos, por favor, sobre las concepciones, ¿sí? Del discurso. Por favor,
¿Alguien nos puede colaborar con la lectura de la ética del discurso sobre los acuerdos morales? Ya, doctor. Perfecto, la escuchamos. Ética del discurso. Hay, a ver, perdón, se puso un número ahí. Hay un a priori de acuerdo moral, es decir, un elemento universal y común en el acto de habla que hace posible que el entendimiento y el consenso primen sobre dogmatismos e imposiciones. Se trata de una situación ideal del habla, en la que como partícipes reales o potenciales de interacciones comunicativas, se presupone la posibilidad de un entendimiento racionalmente motivado. Hablar es querer estar de acuerdo. Si en el uso del lenguaje reside esta posibilidad, el tipo de racionalidad que emerge es esencialmente una racionalidad comunicativa. Desde la concepción, la reflexión ética es necesariamente intersubjetiva o diálogo. ¿Eso también, doctor? Vamos con la primera parte, luego seguimos con el segundo párrafo. Sí, yo les pregunto a todas y todos, incluida la persona que está leyendo. A ver, ¿qué es el dogmatismo? ¿Qué entienden ustedes como dogmatismos? Religión. La religión es el dogma. Lo que uno cree Exacto. de su religión. ¿Ya? ¿Qué otra persona? ¿Alguien más opina algo adicional? Muy bien. Nuestro compañero, permítanme, era Edwin Castillas, correcto. Edwin Castillas está en lo correcto. Justamente hay la mayor parte se refieren cuando uno habla de dogma, se refiere a las creencias. Entonces también vamos vinculando al tema de las creencias religiosas, a los dogmas religiosos. Pero también hay otro tipo de dogmas, otro tipo de creencias que nos hemos preestablecido como si fueran prejuicios, como si fueran algún esquema que tenemos de antaño y que viene de generación en generación. Entonces, por ejemplo, hay temas vinculados a las creencias de la circuncisión, ¿ya? Circuncisión, por ejemplo, en algunos niños no les hacían la circuncisión porque pensaban que era pecado, por un lado. Por otro lado, hay otros dogmas en otras religiones, por ejemplo, de a las mujercitas en la religión judía, de, de cauterizarles o cortarles el clítoris, ¿sí? Estamos entre adultos, ¿sí? Entonces, cortarles el clítoris con la finalidad de que la mujer no tenga placer sexual. Esa es la finalidad de que muchas religiones tienen. Entonces, son creencias que se tienen y que venimos arrastrando desde generaciones atrás y las tenemos hasta la actualidad. Cosas simples muchas veces, pero son dogmas que tenemos e imposiciones que nos han traído nuestras familias. Entonces, si queremos tener un correcto diálogo con nuestros compañeros en la empresa, con nuestros compañeros en la universidad, o tal vez de alumno docente, tenemos que ir dejando estos dogmas a un lado, estas creencias preestablecidas y avanzar, e ir avanzando y escuchando a la otra parte, a la otra persona. A esto es lo que se refiere el señor Jürgen Habermas. Por favor, con la compañera que nos estaba ayudando en la lectura, vamos con el segundo párrafo. La ley moral es una ley autoimpuesta. La conciencia se autolegisla.
Como ya pensó Kant, pero en esa ley no puede proceder solo de la unidad de la conciencia individual, sino debe ser consensuada social y democráticamente. El ser humano no ha de verse forzado por esa necesidad de consenso, puesto que está hecho del lenguaje y el lenguaje es comunicación y toda comunicación busca finalmente, creen los filósofos citados, el consenso. De esta forma, la ética comunicativa nos proporciona el fundamento antropológico de la ética como búsqueda de consenso y al mismo tiempo nos brinda el criterio trascendental que permite identificar la acción comunicativa racional de la que saldrán acuerdos legítimos. Perfecto, compañeras y compañeros. ¿Qué entienden ustedes por este último párrafo? Por esta última lectura. La ley moral es una ley autoimpuesta. La conciencia se autolegisla. Eso nos dice Kant. Pero la ley no puede proceder solo de la unidad de la conciencia individual, sino debe ser consensuada social y democráticamente. ¿Ya? Antiguamente, el no ir a la misa era un tema antiético. Entonces, moralmente, nos obligábamos, ¿sí? Nos obligábamos a acudir, les hablo sobre todo antes de la República aquí en Ecuador, era ley acudir a la iglesia. Luego, posteriormente, a partir de las primeras décadas de 1901 a 1910, cuando estuvo Eloy Alfaro, ahí ya se legisló y se estableció la educación laica, la libertad de pensamiento, la libertad de religión. Aquí en nuestro país les hablo. Entonces, pero antiguamente ahí se autoflagelaban, se autoimponían leyes morales. Digamos, he leído por ahí de que había personas que si no acudían a una misa, no podían dormir. Tenían que ir a confesarse, etcétera, etcétera. Tenemos otro tema de cuestiones morales, como por ejemplo en la actualidad ya no es la religión, pero sí existen personas, por ejemplo, que van conduciendo el vehículo y si ven un animalito que está en sufrimiento en la calle, detienen automáticamente el vehículo y tienen que atenderlo, llevarlo, recuperarlo al animalito, al perrito, al gatito, al que sea, y darlo en adopción. Entonces, son leyes morales autoimpuestas, ¿ya? Pero si queremos ir más allá, estamos en una sociedad. Entonces, tendría que esto en un debate público, en debate permanente a través de nuestros representantes, los legisladores, para que se convierta en ley, tendrían que someterse a los correspondientes debates y luego, a través de ese consenso social y democrático, establecerse como ley de la República. ¿Ya? Entonces, así es más o menos. O las personas que viven en condominios, por ejemplo, puede ser que hay costumbres, hay situaciones que no están establecidas en la ley, pero se llega a consensos, ya a consensos a través de conversaciones entre los compañeros, de tal vez poner guardianía privada, de tal vez no llegar pasado las 11 de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son leyes morales que se autoimponen, pero no podrían surtir efecto en una sociedad si no existe ese consenso o ese debate democrático. Muy bien. Por lo tanto, nos habla, Jürgen Habermas nos habla de que la ética discursiva o comunicativa logra vincular el entendimiento de acuerdo sobre las bases de las razones normativas compartidas,
si todos estamos de acuerdo, si todos en virtud de las reglas preestablecidas queremos asumir más responsabilidades, podemos llegar a acuerdos. Caso contrario, o también limitar ciertas cosas. La pragmática universal, habíamos indicado de que la pragmática es aquella tendencia a conceder la primacía al valor práctico, ¿ya? A esto se refiere la pragmática universal. ¿Cómo se concibe esta pragmática universal? Para comprender este elemento, ese criterio trascendental de universal, es preciso tener en cuenta que el uso del lenguaje se pone en juego aquello que Habermas denomina pretensiones de validez y debemos distinguir varios niveles según el tipo de enunciado que se emplea en la comunicación. Estos enunciados dependerán de cuál sea el mundo al que queremos hacer referencia. Habermas distingue tres grandes estructuras del mundo. ¿Cuáles son estas? El mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo. El mundo objetivo nos establece que hay una estructura del mundo conocida como un mundo objetivo, que está compuesta por hechos o entidades. ¿Cuáles son estas? Son objetos como, por ejemplo, mesas, árboles, máquinas, personas, etcétera. Este es el primer mundo que nos establece Habermas y tenemos que entenderlo como estos objetos que existen, ¿ya? El mundo social es aquella simetría, ¿sí? Aquella correspondencia de posiciones o de forma de los participantes en cuanto al valor de sus argumentaciones, donde solo la coacción, no la violencia, no entendamos los golpes, no entendamos la fuerza, sino solo la coacción del mejor argumento, es decir, el que tenga mayor razón, se impondrá definitivamente. Se trata del argumento que mejor representa los intereses de todo el colectivo. ¿Ya? Este es el segundo mundo que nos establece Habermas. Y el tercero nos dice que hay una estructura del mundo conocida como mundo subjetivo, que está compuesta de sensaciones, emociones, ideas, etcétera. De esta manera se unen los tres mundos y es lo que tenemos: las cosas, nuestros argumentos y nuestras sensaciones. Unidas estas tres cosas, nosotros podemos expresarnos ante los demás, podemos expresarnos en nuestras empresas, podemos expresarnos en cualquier parte, en la universidad, en nuestra familia, etcétera, etcétera. Por favor, ¿alguna persona que nos colabore con la lectura? Sí, doctor. Por favor. Cada vez que hacemos referencia a estas estructuras del mundo, aquello que decimos implica la existencia de un oyente, es decir, otro que me escucha. En este sentido, los actos de habla se vinculan con diferentes pretensiones de validez, al hacer referencia al mundo objetivo y emplear enunciados constatativos. Por ejemplo, es un árbol. Pretendemos que aquello que decimos es verdadero. Al aludir al mundo social y emplear enunciados regulativos, lo ocurrido en tal situación es un acto de soborno. Pretendemos que aquello que decimos es recto y normativamente aceptable. Y al hacer referencia al mundo subjetivo y emplear enunciados expresivos, estoy molesto, pretendemos que aquello que decimos es sincero o veraz. En todos los casos, independientemente de que se cumplan o no estos requisitos de validez, al hablar sobre el mundo podemos en marcha estas pretensiones, es decir, la construcción de un vínculo entre la comunicación y el entendimiento mutuo. Muy bien, excelente. ¿Qué entendió usted de la lectura, compañera? Bueno, según la lectura hay diferentes formas de comunicarnos por medio de enunciados. Estos pueden ser constatativos, regulativos o subjetivos. En la vida diaria los utilizamos todo el tiempo para definir lo que nosotros consideramos verdadero o lo que es normalmente aceptable y también para saber o dar a conocer cómo nos sentimos.
Excelente, muy bien. Justamente este tipo de enunciados, ¿sí? Son aquellos que se correlacionan permanentemente. Aquel mundo objetivo, subjetivo y comunicacional es el que nos permite podernos expresar lo que nosotros sentimos del otro mundo. Lo que sentimos nosotros, por ejemplo, estoy molesto porque acaban de golpear mi vehículo, ya. Estoy feliz porque mi hijo acaba de graduarse de la universidad. O sea, es una mezcla, todo se va uniendo, todo se va relacionando. Estoy feliz porque avanzamos con un módulo más, etcétera, etcétera. Entonces, es como entendemos el mundo, cómo podemos expresarlo ante los demás. Es decir, aquella construcción del vínculo entre comunicación y entendimiento mutuo. La capacidad de crear este vínculo a través del lenguaje se presenta como un aspecto constitutivo de la naturaleza humana. Una competencia del acto del habla que es base y punto de referencia de la posibilidad de acordar con el otro. Por lo tanto, de una racionalidad comunicativa. Hacer uso del lenguaje es poner en juego potencialidad del acuerdo racional y, es decir, la posibilidad de la comunicación libre de denominaciones asimétricas y de las injusticias. Es sin duda una comunicación ideal. Podemos indicar, compañeros, este instrumento nos puede facilitar la vida o nos puede complicar inclusive la vida. ¿A qué me refiero yo? Puede ser, por ejemplo, que a una de las compañeras que está en la clase, Margarita Romero, es muy inteligente y ha sido delegada en nuestra empresa para que vaya a llegar a un acuerdo económico con la empresa XYZ, por cuanto estamos debiendo facturas, sí, estamos debiendo facturas, estamos debiendo $50,000 de mercadería, pero tiene que llegar a acuerdos con la otra empresa por cuanto esta empresa proveedora nos dio maquinaria de transporte, nos dio vehículos y nos entregó ciertos repuestos. Pero ¿cuál es el tema? No nos entregó el vehículo con la condición que nosotros queríamos, nos entregó una maquinaria de transporte diferente, llámese un tractor con categorías diferentes y repuestos que son antiguos o viejos. Entonces, nosotros no tenemos la predisposición para cancelar lo que ellos nos están exigiendo, pero sí estamos en la predisposición de devolver los repuestos antiguos que nos dieron por nuevos y que nos cambien la maquinaria, de tal manera que nosotros pagaremos el momento en que ellos nos entreguen el producto que nosotros requerimos. Entonces, de esa manera viene el tema del lenguaje, saber cómo comunicar a la otra parte lo que nosotros queremos. Margarita, muy inteligente, una vez que ha logrado aprobar estos módulos, va a acudir al centro de mediación de la judicatura y va a expresar la posición de la empresa. Como ella es muy inteligente, no va a lanzar la primera propuesta. Reglas de la mediación: el que lanza la primera propuesta es el que pierde. Tenemos que escuchar, ¿sí? Tenemos que escuchar a la otra parte y luego de escuchar a la otra parte nosotros vamos a dar nuestra posición, nuestro punto de vista y nuestra propuesta, ¿ya? Así es como se maneja, es un juego de ganar, ganar. Muy bien, así es como llegamos a acuerdos. Por favor, ¿me colaboran con la lectura? Ya estamos por terminar. ¿Me colaboran con esta lectura? La racionalidad comunicativa es dialéctica, porque el síntoma de su presencia no es el monólogo unidireccional, sino el diálogo y la confrontación. Es imposible determinar lo correcto o lo verdadero sin recurrir a esta unidad en la diferencia representada por el diálogo. Es imposible llegar a lo verdadero o a lo correcto sin contar con la diferencia como motor, que precisa del transcurso histórico para llegar a una reconciliación. Muy bien, correcto.
Podríamos continuar con el mismo ejemplo. ¿Qué tal si llega Margarita y da un discurso, pero ese discurso se torna totalmente monólogo, se torna un hablar, inclusive con el mismo acento, sin levantar la voz, sin disminuir cuando se requiere? Entonces se convierte todo esto en un monólogo y va a ser una confrontación, pero no productiva. ¿Sí? Va a ser infructífera y nunca vamos a llegar a acuerdos. La idea en una empresa es llegar a acuerdos. En una institución pública, en una institución privada de economía mixta, la idea es sacar consensos y sacar a flote los proyectos que tenemos. Si usted va a brindar, por ejemplo, alguna cátedra sobre alguna situación y comienza a disparar las ideas y a darle, y se convierte en un monólogo, más no en una charla, más no en una conversación. Entonces, a esto nos estamos refiriendo, a aquella posibilidad de confrontar ideas a través del diálogo, pero con la finalidad de llegar a acuerdos. Muy bien, como reflexión, podemos indicar que la ética comunicativa aparece ligada a la existencia de una comunidad de diálogo, en la que las pretensiones de validez se desenvuelven en el plano de formación de acuerdos y estos dan cuenta de la coordinación de acciones. Se presenta así un espacio normativo delimitado de esa competencia comunicativa. Y con esto culminamos, compañeros. Estamos en una sociedad, ¿sí?, donde intentamos vivir bien, ¿sí? Constitucionalmente hablamos del buen vivir. El buen vivir es una armonía permanente con todos en sociedad, donde exista una equitativa distribución de la riqueza, donde todos tengan trabajo, donde podamos llegar a acuerdos de justicia, donde todas las partes quedemos satisfechas. ¿Cómo se logra esto? A través de la comunicación, justamente todo lo que hemos analizado esta noche. Hasta aquí, compañeras y compañeros, tal vez alguna pregunta. ¿No? Pues bien, la última indicación. Ya se encuentran subidas las tareas, por ejemplo, el foro, una tarea que tienen que realizar sobre un mapa conceptual y una pequeña investigación. Por favor, revisen la plataforma, comuniquen a sus compañeras y compañeros que no pudieron asistir a esta clase que las tareas ya están subidas. Conmigo nos vemos la siguiente clase. Sí, vamos a abordar temas interesantes como estos. Les agradezco muchísimo por la participación. Un fuerte abrazo y que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, hasta mañana, doctor. Con mucho gusto, hasta mañana.